Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Casi te quedas te quedamos sin Yo estaba diciéndolo y yo veía que seguía en el celular. ¿Ya? ¿Está bien? El público hoy se ranqueó. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Hola, muy ¿Todo bien. bien? Qué Todo bueno bien, verte. igual. ¿Qué de tu vida? Está todo bien, todo bajo control. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ángel sigue en Puerto Rico, como pueden ver, así que aquí sigue. No me he ido todavía. No. No sabemos cuándo nos vamos. ¿Y sabes de qué vamos a hablar hoy? De la razón por la cual no me he ido y que me está causando ansiedad. No. No te vas a presentar, tú usualmente tú dices tu nombre. Yo soy Mi nombre es Fabiola Pérez y conmigo está mi esposo hoy. Ángel Rivera. Saludos, ¿cómo estás? ¿Bien? Nuevamente. Qué bueno verte. Mira, sí, creo que hoy, pensando en lo que podíamos conversar en el día de hoy, la idea era traer algo que fuese quizás algo que estamos viviendo al momento. Hay muchas cosas que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Por las diferentes razones, por motivos del gobierno, por motivos de las decisiones que se están tomando en nuestra situación, ¿verdad? En cuanto a ser un territorio americano. Yo no voy a entrar en detalle de todas porque la realidad del asunto es que pues, nosotros no vamos a debatirlas. Lo que sí yo quiero entonces resaltar es que el pueblo en estos momentos está viviendo con muchísima ansiedad. La ansiedad para nosotros es algo que nosotros, ¿verdad? De cierta manera conocemos a flor de piel, ¿verdad? Porque ambos de nosotros hemos sufrido en un momento u otro de ansiedad, ¿verdad? Yo específicamente tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado y he tenido que lidiar con él y vivir con él por los últimos quizás 15 años, un poquito más. Uh-huh. Y para mí, pues, vivir en esa frecuencia de la ansiedad fue bien difícil y me ha hecho sentir mucha empatía por la gente que en estos momentos está sufriendo de la misma. La ansiedad es una condición, ¿verdad? Que te hace sentir todo el tiempo, puede ser nervioso, asustado, te acelera el pulso, no te permite dormir. La ansiedad es como un veneno al cuerpo. Uh-huh. Básicamente es como un desbalance, científicamente hablando, un desbalance en las hormonas de tu cerebro, ¿verdad? Que causan diferentes reacciones en tu cuerpo. Algunas personas lloran, algunas personas se encierran, algunas personas se tornan violentas. Todos reaccionamos de una manera diferente ante la ansiedad. ¿Y qué era lo que yo quería traerle en el día de hoy? Bueno, como iglesia, nosotros tenemos un rol bastante peculiar en cuanto a lo que es la salud mental. ¿Por qué digo que es particular? Digo que es particular porque algunas iglesias, ya no tanto, pero algunas iglesias quieren sanar la salud mental exclusivamente por medio de oración, ayuno y... Sí, que no le ven valor a la ayuda médica o a la ayuda psicológica. Exacto. Nosotros tenemos la bendición que nuestra iglesia es una donde además de creer en el poder de Dios, de creer en que Dios libera a la gente de todas esas cosas, también nos traen constantemente recursos profesionales de la salud mental para poder trabajar con cada una de estas cosas. Básicamente en el día de hoy nosotros lo que queríamos, o lo que yo quería principalmente, era compartir con ustedes unos versículos bíblicos. Pero antes de que lleguemos ahí, Sí. Porque yo creo que deberíamos aprovechar que pues no somos... Este tema no lo están hablando simplemente dos personas que pues han vivido ansiedad circunstancial, porque todos de alguna manera experimentamos ansiedad.
todos de alguna manera experimentamos tristeza, miedo, etcétera. Como que quiero aprovechar que el hecho de que están hablando dos personas que su vida de alguna manera, o en varias maneras, se ha visto impactada. O sea, la ansiedad en algún momento nos ha incapacitado de alguna manera. Ujú. Y yo creo que sería bueno que hablemos un poco de nuestra experiencia y el rol que ha tenido la fe en superarlo o en manejarlo, en vivir con ello. Ok. Pues, ¿O no estás ready para hablar de esto? no, sí, no. Ya yo puedo decir, ¿verdad? Que por la gracia de Dios, por la gente que Dios ha puesto en mi camino, yo me considero, Y por gente, Fabio, no mentira. y por gente me refiero a mi esposa, no, me considero anxiety free. La ansiedad que ¿Tú? yo, ¿Tú qué? la ansiedad que yo vivo ahora, no hay forma de compararla con la No. ansiedad que yo sufría antes. No, 100%, no, sí, definitivamente. No, de verdad que no. So, la ansiedad que yo pueda sufrir ahora, yo no la considero el mismo trastorno que yo tenía antes. Porque Sí, antes no yo te tenía un incapacita. trastorno de ansiedad. Exacto. No te incapacita. Exacto. ¿Me puedes detener si sientes que estoy como que hablando de más? No. Mire, yo soy un libro abierto en cuanto a esta situación específicamente. Yo no le tengo ningún miedo, ningún estigma. Yo pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues sufrimos circunstancias y situaciones en la vida que pudiera de una manera u otra desbalancear nuestro cuerpo, nuestra mente y hasta nuestras emociones. En mi caso específicamente, como anteriormente lo he dicho, mi trastorno de ansiedad comenzó luego de la muerte de mi hermano. Mi hermano fue asesinado y lo asesinaron frente a casa. Y desde ese momento en adelante, pues mi cuerpo fue reaccionando a ese trastorno y donde más se reflejó fue en el desorden hormonal y un desorden de los químicos de mi cerebro que terminaron reflejándose en una ansiedad generalizada. De todo me preocupaba, no podía dormir, pensaba que me estaba muriendo todo el tiempo. Ahora yo miro hacia atrás y me da un poquito de gracia, pero sí siento tanta empatía por la gente porque yo sé lo que es Pensar que te estás que muriendo. tu mente te diga que te estás muriendo, pero en realidad no te estás muriendo. Él está hablando de matter of fact de esta situación, pero yo que estaba ahí y que yo vi esto first hand, eso... Yo no sé si tú como que puedes echar para atrás y ver la intervención de Dios en los dos momentos más descontrolados de tu vida. O sea, no estoy diciendo como que tú puedes admitir que Dios estaba, porque puedes decir que sí, no, pero me refiero como que en señalar, apuntar exactamente, mano, esto fue intervención de Dios. Porque cuando yo te conocí, tú estabas comenzando a regresar, tú estabas más apartado y tú estás comenzando a regresar a la iglesia. Tú estabas retomando como que esa parte de ti y tú empezaste a experimentar paz y sanidad. Porque cuando yo te conocí, tú estabas en el proceso de salir de esa crisis que te incapacitó por un par de años. Y entonces nos casamos. Y tú me diste ansiedad. Literalmente, nosotros nos casamos un agosto y en octubre de ese año tú tuviste una recaída que duró años. Yo recuerdo el momento exacto, el día, o sea, hubo una mañana, yo me casé en mi mente con una persona sana ya de la ansiedad. Y hubo una mañana, se está lavando la boca y de momento salió gritando, me estoy muriendo, tienes que llamar a la ambulancia, me está dando un ataque al corazón. Y de ahí, eso fue en el 2016 y yo creo que esto siguió, ¿verdad? Como una bola de nieve subiendo y subiendo y subiendo y empeorando hasta como el 2021, ¿verdad? Por ahí. Sí, como hasta Sí, el 2021. 2022. Justo después de la pandemia, cuando abrieron. Exacto. Entonces, Dios te da este trabajo porque sabemos que fue el Señor. El Señor tuvo maneras de intervenir en este trabajo para dejarnos saber que era intervención de Él. Y Dios te saca de donde tú estabas, de aquí. Ok, para dar un poquito de contexto, para poder explicar por qué yo veo a Dios intervenir en tu proceso.
cuando la ansiedad de Ángel se está como que saliendo, vuelvo y te digo, me puedes parar si piensas que estoy hablando mucho No, yo de no. más. En la ansiedad de él se estaba descontrolando ya a un punto que no podía funcionar, literalmente, no podía funcionar, no podía trabajar, o sea, él estaba bien afectado. Y pues yo era ese bastón, básicamente, la persona que mentalmente y emocionalmente lo estuve cargando. Y me acuerdo que mi psicólogo me dijo un día, tienes que dejarlo, te tienes que ir de la casa. Si tú sigues ahí, tú vas a seguir siendo esa provisión esa razón por la que, ¿cómo es? Vas a ser el bastón de él, si no sé de qué otra manera explicarlo. Él se va a seguir recostando de ti, nunca va a superarlo, nunca va a mejorar. Yo filtré yo siento que traté de filtrar ese consejo psicológico por la palabra y no sentí paz. Y esto no me hace sentido, él es mi esposo. Yo no estoy llamada a abandonar a mi esposo en el matrimonio cuando la cosa se pone difícil. So, obviamente no me fui. Pero Dios le da este trabajo que lo obliga de alguna manera, sin dejarnos, a salir de nuestro entorno. Y entonces, tú estando allá, te encuentras, como quien dice, solo con tus pensamientos y con Dios, y Dios trabaja contigo allá. Yo, la realidad que, por lo menos yo siempre recuerdo una conversación con uno de nuestros amigos, que es un tipazo, un hombre cristiano también. Y recuerdo tener esta conversación con él donde él me decía, Ángel, si tu miedo es X o Y o Z y tú has ido a X doctor, a Z doctor y a Y doctor y todos te dicen bien, que todo está en orden, entonces yo creo que te hace falta ir al doctor A, que es el primero, el que siempre ha evitado. ¿Y a quién? Pues tienes que ir a donde el psiquiatra. Y yo creo que en aquel momento, no solamente por el estigma, no solamente por la vergüenza, sino porque yo pensaba que pulseando con oración o pulseando con venir a la iglesia o de ciertas otras maneras, ¿verdad? Siendo una buena persona o pues yo iba a poder lidiar con esas situaciones, pero la realidad del asunto es que hasta que yo no traje ese factor médico a mi situación, no, no puedo decir, yo no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero Oh my God. yo creo que cada uno de nosotros tenemos una capacidad, ¿verdad? Ciertas capacidades hasta donde nosotros podemos llegar y luego necesitamos ayuda. Yo creo que ese psiquiatra con el que yo me reuní, que fue la persona que me dio la recomendación y los pasos a seguir y todo lo demás para un medicamento y qué sé yo, fue la persona que de cierta manera me ayudó para que todo lo demás en mi vida fuera holístico. Mi espiritualidad no podía arrancar si no había algún tipo de intervención médica, porque mi cerebro estaba todo el tiempo ocupado Atormentado. en la ansiedad. Mi área profesional, ¿verdad? Mi trabajo no podía crecer porque mi cerebro estaba todo el tiempo En supervivencia. en supervivencia, en el fight or flight. Sí, luego de eso, luego de haberme reunido con este doctor y haber ¿verdad? Aceptado la realidad que solo yo no iba a poder y que además de la ayuda de Dios iba a necesitar la ayuda de un profesional, hasta ese momento mi vida no había tomado otro rumbo. Yo creo que es importante, ¿verdad? Nuevamente recalcar que nosotros de ninguna manera queremos menospreciar o devaluar la capacidad que tiene Dios para liberar a la gente de su dolencia. Pero sí sí quiero recalcar, ¿verdad? Que es importante que usted cuide de su salud. Una vez hecho eso, mi vida cambió por completo. Ya yo no me considero la misma persona. Desde ese momento han pasado que casi cerca de 3 años o 3 años. Y yo no necesito de Fabiola como necesitaba de ella antes. Yo necesito de Fabiola como mi esposa, como
como mi ayuda idónea. Yo necesito de Fabiola como la persona que yo amo, pero no necesito de Fabiola como una muleta como antes la necesitaba para poder tener el día a día que era mi vida. De esa manera, ¿verdad? Pues yo creo que nosotros como iglesia pudiésemos ofrecerle a ustedes unos versículos bíblicos. Estos versículos bíblicos a mí siempre me ayudaron durante ese pulseo, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, me voy a meter en la palabra y voy a ver qué me recomienda Dios, ¿verdad? Y uno encuentra estos versículos bíblicos y muchos de ellos los sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Como en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque... Solo tú, Jehová, vas a vivir confiado. ¿Verdad? Así que les voy a compartir con ustedes uno y luego entonces regresamos con Fabiola a ver si es... Go ahead. Ese versículo fue en la primera cucharita de medicina que recibí en la iglesia cuando empezaron a descubrir, porque hay gente, y voy a hacer esta distinción, la gente sufre ansiedad, como dije al principio, circunstancial, todos pasamos por ansiedad. Hay gente que tiene literalmente enfermedades mentales, desbalances químicos y hormonales que requieren atención médica, como lo requiere el corazón para quien tiene la alta presión. Y cuando desde que yo estando pequeña, ya mis papás se estaban dando cuenta que había algo mal en mí, ya me estaban llevando a psiquiatra. Y me acuerdo que la hija de los pastores que teníamos cuando yo era pequeña, me dio lo que yo considero que es la primera cucharita de medicina espiritual, la primera herramienta espiritual, porque la palabra es una herramienta espiritual para la ansiedad. Y fue ese versículo. Ella me enseñó a ese versículo y me hizo memorizarlo, y al sol de hoy lo recito antes de acostarme, siempre antes de dormir. El de en paz me acostaré y así mismo dormiré. Que solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego de eso, un punto y una coma y... Mira, yo creo que de cierta manera lo que yo venía a traer a la casa ha convertido más como un asunto de testimonio, que no necesariamente era el Cuando me dijo que quería hablar de ansiedad, yo dije, pues hablar de nuestra experiencia. Estábamos mentalizados para que vean que esto no es scripted. Sí. Pero el Señor ha sido, yo creo que el Señor ha sido más que bueno con nosotros. Sabes que a veces pienso en la canción esta creo que es de Jacobo Ramos, me parece que dice, a pesar de la lluvia y ese video me acuerda mucho quizás a los procesos de ansiedad, porque al principio del video había un aguacero bien brutal y él estaba ahí mirando para afuera y se veía todo bien feo, y al final del video todo se seca, sale el sol brilla. Y es una canción bien hermosa. De hecho, esa fue, yo creo que la primera canción cristiana que yo me aprendí cuando me convertí. Pero ha sido un largo viaje, ¿verdad? De encontrar sanidad, no solamente por medio de la espiritualidad, sino que también por medio de la asistencia profesional. ¿Nos vas a compartir los versículos? Vamos a compartir los versículos. Mira, yo acá tengo 7 versículos que son versículos que para mí de una manera u otra siempre me ayudaban a anclarme, ¿verdad? Y uno de ellos es el Salmo 34:4, que dice que busca al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Estos son versículos, ¿verdad?, que uno utiliza para, de cierta manera, soothe yourself, de pasarte un paño, de pasarte un bálsamo. La palabra es bálsamo a nuestros huesos. Y yo creo que la palabra, ¿verdad?, uno la menciona y trae un descanso a nuestra mente también. Usar la palabra como herramienta cuando uno está pasando por procesos como estos de ansiedad es la mejor manera de comprobar que en efecto la palabra es viva. Ese concepto de que la palabra está viva
Uno lo entiende realmente cuando lo experimenta, cuando literalmente experimenta la vida que puede tener la palabra. Pues porque un libro que tú lees te puede impresionar, te puede jamaquear el corazón, te puede hacer llorar, pero la palabra a veces tiene una habilidad de como ponerse en relieve, como si se pusiera en relieve frente a ti y se te metiera por dentro. Y en procesos de ansiedad en los que uno declara la palabra sobre uno mismo y la lee como fuente de refugio, uno es capaz, literalmente suena redundante, pero para nosotros que lo hemos experimentado, se los decimos a modo testimonio, la palabra es capaz de literalmente dar consuelo y paz en medio de la ansiedad. Tú sabes que una de las palabras, una de las porciones bíblicas que yo tomo como literal en mi vida es el relato de cuando Jesús estaba en la barca y había una tempestad bien brutal y cuando él se levantó, todo se calmó. Y hay una canción también que dice ¿verdad? Que está basada en ese relato bíblico, que dice, y al mencionar tu nombre, la tempestad se calma. Y Dios, yo no soy cantante, no soy levita. Pero esa canción, ese versículo bíblico, yo lo tomo como literal en mi vida y cuando hay momentos donde yo siento que la ansiedad se me está subiendo así, Se está descontrolando. yo comienzo a decir Dios, porque yo creo en esa palabra y yo creo que Dios y Jesús tiene la potestad para cambiar el ambiente a tu alrededor, dentro de ti y en tu mente. Otro versículo es el de Isaías 41:10, que te dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te esforzaré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. A veces en el proceso también nos hace falta saber que aunque nos sintamos solos, Dios siempre está ahí. Y Dios es invencible, es invicto en batalla. Y que más que esa persona que nos pueda, como que, como, si tú conoces al un campeón de baloncesto, por ejemplo, que a Ariel le gusta el baloncesto, si de repente a tus prácticas llegara Kevin Durant y te viera ahí jugando básquet y Kevin Durant, ¡ah, bueno, dale! Tú creerías bien brutal en ti, ¿verdad? Pues, de cierta manera, cuando yo recuerdo que Dios cree en mí, yo me siento mejor. Me siento, las cargas se me desaparecen. Uh-huh. Creo que puedo. Creo que en mí hay, ¿verdad? Mi fe aumenta cuando yo recuerdo que Dios que Dios va a mí. Uh-huh. Otro versículo, ¿verdad? Que en la iglesia utilizamos mucho, es que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él se encarga de ella. Ahí, eso me acuerda a eso, hay un ejercicio, se los voy a decir a modo de testimonio de herramienta de cómo utilizar en este caso la palabra y a Jesús y la oración o la meditación en la palabra, I guess, para manejar la ansiedad. Esos últimos años de derecho, yo experimenté un montón de ansiedad, pues porque estaba pasando todo lo de papi, eran los últimos años de derecho, y yo comencé a hacer algo que ayudó un montón al descontrol que estaba teniendo mi ansiedad. Ese versículo nos invita a literalmente depositar nuestras cargas sobre él. Y pues eso parece más fácil decirlo que hacerlo. Y yo comencé a hacer un ejercicio que era cuando yo estaba orando, y obviamente teniendo los ojos cerrados, yo imaginaba literalmente a la figura de Jesús. Y como si en mis pies hubieran cadenas. Cada cadena representaba algo. Yo le ponía nombre a cada una de esas cadenas. El duelo, la ansiedad, las cosas por hacer, etcétera. Y
me imaginaba o me visualizaba llegando a donde él y poco a poco entregándole cada una de esas cargas a Jesús. Y luego de ese momento de oración, yo salía sintiéndome físicamente distinta, físicamente más liviana, más tranquila. Yo creo que no hay mejor escenario para experimentar el poder de Dios para aquel que cree, aquel que crea, porque orar en el nombre de Jesús o acercarse a la palabra como un libro lo puede hacer cualquiera, pero aquel que tenga fe, no hay un mejor escenario para experimentar el poder de la palabra y el poder redentor de Jesús que en medio de la ansiedad. Y vuelvo y digo, no, como que no se lo dicen dos personas que han experimentado simplemente ansiedad circunstancial, sino trastornos reales de ansiedad con los que hemos tenido que vivir y bregar durante nuestra vida. Uh-huh. Yo creo que en Dios, ¿verdad? Dios quiere que todos seamos salvos. Pero yo siento que hay algunas personas que realmente no, la vida fuera, ¿cómo te explico? La vida fuera extremadamente distinta sin Cristo. Pues quizás una persona saludable mentalmente, que no tenga los trastornos que quizás tú y yo tenemos, pudiera vivir una vida sin Cristo seemingly más normal de lo que tú y yo lo hubiéramos vivido sin Él. Porque vivir con los trastornos de ansiedad que vivimos desde que estás en tus como 20 años y yo desde chiquita, el rumbo de nuestra vida fuera bien distinto. Nuestra fe yo creo que ha tomado un rol protagónico en este proceso porque eso lo hemos permitido a Dios y porque realmente no hay otra opción. Es eso, descansar completamente en la medicina. Y me uno a lo que estabas diciendo ahorita, ¿verdad? No que por minimizar el poder y las ganas que tiene de Dios de intervenir en medio de las crisis de ansiedad. Pero el estudio de la psicología y de la psiquiatría ha encontrado tantas cosas que validan la palabra y que validan los consejos bíblicos. Así que hay algo de riqueza en esas personas que han podido ver y estudiar la ansiedad desde una perspectiva biológica o desde una perspectiva conductual. Hay una herramienta. Hay una herramienta positiva, buena, y que yo creo que el mismo Dios inspiró con sabiduría a esas personas y es capaz de utilizarlas en el proceso. Yo lo he visto. Yo he visto al Señor utilizar, y yo desde que tengo casi uso de razón, he visitado psiquiatras y psicólogos y he visto a Dios utilizarlo muchísimas veces. Yo creo en el valor de los psicólogos y de la psiquiatra. Iba a decir algo y se me olvidó. Había otra cosa que iba a decir y se me olvidó. Mientras tú piensas, yo creo que para nosotros, ¿verdad? Nuevamente, para usted que quizás se sienta ansioso, para usted que tiene preocupaciones que quizás no le hacen ni sentido, para usted que siente un miedo que se desborda, para usted que quizás ya ni se atreve a salir de su casa porque piensa que se va a perder o tiene miedos irracionales, para usted que tiene pensamientos intrusos, para usted lo que nosotros le queremos, ¿verdad?, decir en el día de hoy es que para usted hay libertad, para usted hay una mejora, para usted hay un mejor mañana, y es en parte es la ayuda profesional, y en otra gran parte es el acercamiento a Dios, la palabra, el congregarse, el escuchar espacios como estos, ¿verdad?, que de cierta manera reavivan tu espíritu, que te hacen pensar en las cosas que son buenas y no en las cosas que son malas. Tú estás rellenando espacio. Es para ver si tú te acuerdas. Sí, ya me acordé.
Adelante, por favor. Que otra cosa, otra manera en la que la palabra es una herramienta para las personas que sufrimos de ansiedad es estudiar la salud mental de Jesús. Hay Liz Millán tiene un libro súper bueno y El perfil de Jesús. El perfil psicológico de Jesús. Muy bueno, bien interesante. Es mi libro favorito de ella. Y Jesús era una persona mentalmente bien saludable. Y Cristo sufrió siendo vía crucis en su vida, persecución. Pero Cristo sabía en qué momento necesitaba estar rodeado de familia y de amistades, en qué momento necesitaba ayuda. Cristo sabía en qué momento delegar. O sea, Cristo sabía balancear sus responsabilidades con su vida, con sus relaciones interpersonales. Cristo sabía separarse, reconocer qué momentos necesitaba quietud, soledad y comunión con Dios. Y a eso le daba mucha prioridad. Y Él es Dios. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y necesitó esos momentos de conexión y comunión con el Padre. Cristo era también una persona realista, una persona que con poco, con mucho, solo o no, siempre tuvo claro su misión, siempre estuvo claro de él. No sé si entiendo lo que te quiero decir. Nunca vemos psíquicamente a Cristo quebrándose. Incluso estando en la misma cruz, Él demostró caridad y bondad cuando clamó por los que lo estaban crucificando. Y yo creo que eso es parte producto del equilibrio y de la salud mental en la que Él ejercitó durante su vida. Así que la misma figura de Jesús es un ejemplo que podemos imitar y que deberíamos imitar para practicar la buena salud mental. Amén. Con eso, le damos las gracias nuevamente por escucharnos, por sacaros un ratito y estar con nosotros. Como siempre, nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para ustedes. Los diferentes servicios y los horarios los pueden encontrar en la página de internet de la iglesia o de Facebook, Instagram y todo lo demás. Y le agradecemos por el ratito. Yeah. Esperamos que este testimonio de nuestros episodios de ansiedad y de cómo el Señor ha intervenido y quizás estas pocas herramientas también que les hemos dado a modo de ejemplo les haya bendecido de alguna manera. Amén. Dios les bendiga.